es los mayas. Hoy día vamos a empezar, bueno, vamos a seguir con este tema de los mayas. La fecha de hoy, miércoles 9 de junio, y nuestro objetivo de la clase va a ser describir la civilización maya, considerando su ubicación geográfica y temporal, además de sus actividades económicas. Vayan anotando rapidito para que podamos avanzar. Sí, David. En lo posible, sí. Dígame. ¿Puede volver a poner el nombre de la clase? Yo todo el tiempo lo pongo en todas las materias que nosotros tenemos. Por supuesto. Por favor. Los mayas. Solo esas dos palabritas. Y ahí tienen la fecha y el objetivo del día de hoy. O sea que hoy día vamos a ver, vamos a ir acercándonos cada vez más, porque la semana pasada yo vi que ustedes vieron el mapa en general. Ahora nos vamos a ir acercando un poquito más hasta llegar a la zona que ocupaban los mayas. Y también lo que hacían los mayas para sobrevivir en ese entorno tan particular que vamos a ver a continuación. Muy bien, Gastón. Y bueno, ya vamos a avanzar. Si es que no escribió, si es que no alcanzó a escribir ahora, me tienen que recordar, chiquillos, al final de la clase para yo devolverme justo antes de que termine la clase a esta pantalla para que pueda copiar. Y acuérdese que yo también mando los PowerPoint para que usted los revise en la casa con más calma. Y bueno, sigamos con nuestro tema. Ya resumiendo todo lo que vieron la semana pasada, tenemos que saber que en América existieron una gran diversidad de culturas, algunas alcanzaron importantes desarrollos y abarcaron extensos territorios del continente, ¿cierto? Y entre ellas vamos a estudiar la maya, que estuvo cerca del año 2500 a.C. aproximadamente, y en el año 1520 ya entró en contacto con lo que nosotros conocemos como los españoles, ¿cierto? Vamos a estudiar entonces todo ese periodo de tiempo y ver cómo sobrevivieron ellos. Bueno, esto también lo vieron la semana pasada, que en Mesoamérica se desarrollaron varias culturas al mismo tiempo de la maya, ¿cierto? Y estuvieron en contacto, por lo tanto, compartieron muchas características con estas otras culturas. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen, en verdecito, yo les puse que aquí está ubicada el territorio maya, ¿cierto? Con todos sus nombres, y los puntitos amarillos que ustedes pueden ver en las zonas celestes se encontrarían los otros pueblos o culturas con las que compartió el pueblo maya durante esta época. Y bueno, si bien no todas fueron contemporáneas, compartieron una base en común, entendiéndose como un extenso proceso de desarrollo en el cual se relacionaron a lo largo del tiempo. O sea, mientras, si ustedes se fijan acá en la imagen, compartieron territorio. Eran todos vecinos estos pueblos junto con los mayas, por lo tanto, compartieron muchas cosas como la cultura, se parecían mucho entre ellos, la alimentación también se parecía mucho entre ellos, incluso llegaron a comerciar entre ellos, llegaron a intercambiar cosas. Y bueno, ahora ya nos acercamos un poquito más, ya vimos el mapa desde lejos, ¿cierto? Como si estuviéramos flotando en la galaxia, y ahora llegamos a la Tierra
para conocer más de cerca la diversidad geográfica maya. Y es que si ustedes se fijan en el mapa anterior, es una extensión de tierra bastante considerable, muy grande, ¿cierto? Entonces, al ser un territorio bastante grande, tenía una diversidad de geografías. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía diversos ambientes. ¿A qué me refiero con ambientes? Había lugares donde había muchos tipos de plantas, plantas gigantes, vamos a explicarlo así como plantas gigantes. Habían otros lugares donde habían plantas mucho más pequeñitas porque no había tanta agua. Había lugares donde podían construir sus templos gigantes. Habían otros lugares donde simplemente no los podían construir porque había muchas plantas, muchos árboles. Por lo tanto, ahí no podían construir absolutamente nada. Y bueno, como consecuencia de esta diversidad de geografías, cada ciudad y zona maya produjo diferentes y variados productos a través de la agricultura, porque todos los lugares eran diferentes. Había lugares con mucha agua y otros con poquita agua. Y este intercambio generó una amplia red de comercio por los pueblos que les mencionaba anteriormente, incentivando el contacto y el traspaso de ideas. O sea, que no solo comercializaban con los otros pueblos, ¿cierto? Sino que intercambiaban ideas, aprendían cosas de los otros pueblos y los otros pueblos aprendían cosas de los mayas también. Y ahora les muestro una de las zonas geográficas de los mayas, que las vamos a conocer como las zonas altas o las tierras altas. Acá el clima va a ser templado frío, o sea, va a estar más frío que en otras zonas. Hay muchos bosques en estas zonas, muchos árboles, y tienen muchas fuentes de agua provenientes de los ríos y de los lagos. Por lo tanto, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿acá podrán cultivar los mayas con todas estas características? Yo creo que sí. Ya, ahí alguien me dijo que sí. ¿Qué opinan los demás? Habiendo agua, sí. Ya. Sí. Buena observación, David, buena observación. Y es que esto es para todas las civilizaciones, chiquillos, tanto de América como de Europa, de cualquier parte del mundo. Mientras haya agua, la civilización va a poder sobrevivir porque va a poder cultivar. ¿Ya? Así que grábense eso bien en la cabecita. También tenemos la zona de la selva y acá ya tenemos un clima tropical. ¿Ustedes saben lo que significa un clima tropical? Sí, el David me dice que sí. A ver, más abajito. ¿Les suena este nombre tropical? Sí. Ya, a ver. Leonardo, ¿qué es para usted algo tropical? O en este caso, el clima tropical. ¿No se le ocurre? Ya, no se preocupe. A ver, aquí hay 3 personas levantando la mano. Lucas, ¿qué se le ocurre a usted? Llueve y sale el sol, como Ya. por ejemplo Miami. Ya, sí, queda muy cerca, de hecho. Muchas gracias, Lucas. Tiare, Para mí la selva tropical es como que hay sol, no, que no sé cómo explicarlo. no se preocupe. Sí, voy a tratar de entender la idea. Igual. A ver, Rafael, ¿qué opina usted? Ya, profe, lo que yo opino, dijo que era el clima tropical,
Ujú, Lo que yo opino que tropical me viene en la mente que como llueve, ujú. pero hace calor. Ya. Gracias, Rafael. Pía, cuénteme, Para mí, ¿qué opina usted? tropical es como, a mí se me viene a la cabeza así como algo así como que hay mucho sol y ¿Ya? hay como animales, mucha selva, hay como poca agua, muchas flores. Ya. Muchas gracias, Pía. Analí, ¿qué opina usted? Yo opino que lo que me viene a la mente tropical es como, o sea, si me lo imagino, es como muchos árboles, Ujú. una cascada, pájaros así de muchos colores, como los animales. No sé si en la selva hay elefantes, o sea, Ujú. tipo, etcétera, un ejemplo. Bueno, hay muchos Pero animales. sí, pero a mí eso me viene a la mente tropical. Ya, muy bien. Acá la Tiare me dice que hace como calor, pero un poco de frío. Ya. Chiquillo, acá no hay respuestas incorrectas. Acá estamos para aprender. Lucas, ¿quería decirme algo? No, se me quedó la mano levantada. Ah, ya, no se preocupe. Bueno, de a poquito vamos a ir armando este significado de lo que significa un clima tropical. Y es que todos me han aportado un poquito lo que significa esto. Acá el Rafael me dice, el profe, digo, el sol está mojado, pero hace calor. ¿Sí? David, dígame, cuénteme. El clima tropical también llueve mucho y también hace calor. Y también Ujú. pasa en la línea del Ecuador. Ah, mira qué buen dato te sacaste, David. Muchas gracias. Bueno, chiquillos, ya todos saben más o menos la respuesta, pero se las voy a dar igual. Como muchos me han dicho hasta ahora, puede que esté lloviendo en un clima tropical y al mismo tiempo va a ser calor. No como acá, que acá si llueve, puede ponerse a llover y al ratito va a empezar a hacer mucho, mucho frío. Bueno, en estas zonas, cerca de la línea del Ecuador, como decía David, se va a producir este tipo de clima, que les cuento que significa que las estaciones no están marcadas, tanto como lo conocemos nosotros, ¿cierto? Nosotros sabemos que en esta época es otoño porque hace más frío, empieza a llover un poquito más, después viene el invierno donde ahí sí hace mucho, mucho frío, después viene la primavera que ya no hace tanto frío, sale un poquito más el sol, ¿cierto? Y luego el verano. Bueno, en las zonas tropicales no es tan así, es como una combinación de todas las estaciones y se pareciera que se manifiestan al mismo tiempo, como ustedes me decían, que se ponía a llover, pero hacía calor. O cuando no está lloviendo hay una humedad excesiva, pero al mismo tiempo hace mucho calor. Cuéntenme, Annalí. No tenía las manos levantadas. Ah, ya, no se preocupe. Y bueno, en los lugares donde se producen estos climas tropicales, se produce este tipo de vegetación que ustedes pueden ver ahí en la imagen, tipo selva. ¿Qué significa que sea selva? Que van a haber plantas muy, muy grandes, con muchas hojas, y van a estar unas pegadas de otras. Por lo tanto, si uno llegase a perderse en ese lugar, va a ser muy imposible que lo encuentren, porque hay mucha, mucha vegetación. Y como decía su compañera anteriormente, también hay muchos animales. Entre medio de todos estos árboles y plantas y arbustos, hay una infinidad de animales. Y bueno, acá las fuentes de agua podemos ver que hay múltiples ríos. Nosotros acá en la imagen no lo podemos ver, pero a lo mejor debajo de todas esas plantas hay una laguna o un río. Pero como fíjense bien, acá hay tantas, tantas plantas que a lo mejor no podemos ver, pero sí puede haber un río o una fuente de agua entre medio de estas plantas. Y también tenemos a las tierras bajas.
Y acá es totalmente opuesto. Si se fijan bien, acá se produce un clima seco. O sea que hace mucho calor, hay poquita agua, poca humedad, por lo tanto van a haber otro tipo de plantas. No es que no vayan a haber plantas, sino que van a aparecer este tipo de plantas tipo matorrales, que ya son más bajitas, no como las anteriores, son más bajitas y tratan de mantener mejor la humedad para poder sobrevivir. Esa es la principal característica de las plantas que aparecen en estos climas secos, que ya son más bajitas y van a intentar sobrevivir con la poca cantidad de agua que hay en el ambiente. Ya acá la humedad ya es muy bajita, no como en la selva, que había tanta humedad que las plantas crecían por todas partes, ¿cierto? Acá no tanto. Y bueno, acá las fuentes de agua que podemos encontrar son algunas lagunas y cenotes. ¿Y qué serían los cenotes? Los cenotes son pozos de agua subterránea que los mayas utilizaban para la agricultura. Y acá yo les traje otro mapa para que puedan apreciar en qué lugares del territorio maya existían las tierras altas, las tierras bajas y un poquito de la selva. Y se fijan bien. Está un poquito ladeado el mapa para que no se confundan, no digan qué parte de Centroamérica es esta, así que está un poquito ladeado. Yo también me confundí la primera vez que lo vi, dije, pero este mapa está equivocado, y no, es porque está un poquito hacia el costado. Y bueno, si se fijan bien, por un lado está el Golfo de México, por el otro lado está el Mar Caribe, y ahí se aprecian la ubicación de las tierras altas y las tierras bajas. Y si se fijan bien, acá en ninguna parte sale explícitamente dónde están las selvas. ¿Se fijaron en eso? Sí. De tierras bajas, pero en ninguna parte de este mapa nos aparece lo que sería dónde están ubicados específicamente las selvas. Cuénteme, Alberto. Yo le quería decir que acabo de entrar en la clase y de qué están hablando para ponerme en la clase. Mire, estamos hablando de la ubicación geográfica de los mayas, de los climas donde se ubicaban los mayas, y ahora vamos a ver un poco de agricultura. Ah, ya, ya. Ya. Y bueno, seguimos entonces. Yo acá les traje una pequeña línea de tiempo para que nos ubiquemos un poquito más. Y es que dentro de la civilización maya existieron 3 periodos principales, que los vamos a conocer como el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Y en este primer periodo, si ustedes pueden apreciar ahí, sale que abarca los 2000 años antes de Cristo a los 300 años antes de Cristo. Unos 1700 años aproximadamente duró el periodo preclásico. ¿Y qué pasó en este tiempo? Acá los mayas construyeron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico. A núcleos urbanos nos vamos a referir con ciudades, pequeñas ciudades, ¿ya? Luego tenemos el periodo clásico, que duró de 300 años antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Y acá fue la época de mayor desarrollo cultural y construyeron imponentes ciudades en la selva. Ya al principio habían construido pequeñas ciudades, ya en el periodo clásico empezaron a invadir la selva para construir estas grandes ciudades
que nosotros vemos en las imágenes cuando los buscamos en internet, ¿verdad? Con estos templos gigantes. Eso fue en el periodo clásico. Y luego en el periodo postclásico, en el año 900 hasta el 1697 aproximadamente, se produce la ruina de las ciudades de la selva y los mayas se empiezan a desplazar hacia el norte de la península de Yucatán. Ya se disolvieron, por decirlo así. Se fueron del territorio donde siempre vivieron. Y yo ahora les traje algunas imágenes para que ustedes puedan apreciar la arquitectura maya en estos 3 periodos. Si ustedes se fijan acá, en la primera imagen tenemos unas estructuras gigantes, unos templos gigantes, y a la derecha ya una imagen más realista de este tipo de templos. ¿De qué material estaban hechos estos templos, chiquillos? Les pregunto. ¿De qué material se les ocurre que pueden estar hechos este tipo de estructuras? A ver, David, que está levantando la mano. De piedra. De piedra, yo creo. Ya. Pía, cuéntenos, ¿de qué creen que están hechos? Yo creo que de piedra y yo creo que también usar un poco de agua. Ujú. Ya, muchas gracias. Por interno, el Santiago me dice de piedra también. Annalí, cuénteme. Yo seguramente creo que se puede hacer con, no sé si servirá con esto, puede ser con greda porque cuando tú, o sea, tipo cuando haces una escultura, por Ujú. ejemplo, haces algo y lo pones al sol y al otro día lo ves, ya se queda como en esas figuritas, tipo Ujú. una figura de, ¿cómo se llama? De cerámica. Ujú. En mi país le llamamos cerámica, no sé cómo le llamarían aquí, pero es como una decoración. Sí, se O sea, entiende. sí, porque como yo soy de otro Se país, no sé. entiende. Y por si acaso se me escucha un poco trabado Bueno, su audio. podría ser, disculpa, ya, podría ser de greda, pero les cuento, chiquillos, que la greda con el tiempo igual se va desgastando un poquito. Y como dato extra, les digo que hoy todavía las personas pueden ir a visitar este tipo de estructuras porque todavía están. Por lo tanto, como me decían ustedes hace un ratito, están hechos de piedra, efectivamente. ¿Cómo lo hicieron? No se sabe. Y ahora, no, y ahora me pegué, ahora estoy pegada. No. Ya, voy a tener que apagar la camarita por un momento, para así me funciona el internet. Y ahora me escucho mejor. Sí. Ah, ya. Sí. Ya, les decía antes de pegarme que estas estructuras todavía existen, por lo tanto, están hechas de piedra. Y las personas cuando van a estos territorios pueden visitar los templos incluso. No sé si puedan entrar las personas, pero los templos están todavía. Acá ya llegamos al periodo clásico y
vean que ya las estructuras son mucho más complejas que las anteriores. Y, como les decía, todas estas estructuras están hechas de roca, por lo tanto, prevalecen a través del tiempo. Y tienen muchas escaleras, o sea, son estructuras gigantísimas. Y acá tenemos el periodo postclásico. Si se fijan, ya yo les traje imágenes gigantísimas de los templos, las más grandes que hay son estos templos, hechos totalmente de roca. ¿Cómo lo habrán hecho? Dios. Y acá tenemos una pequeña escultura de una persona, para que se fijen el tipo de esculturas que hacían los mayas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les llame la atención, que quisieran comentar? Ahí el David está levantando una manito. Cuénteme, David. El periodo postclásico, ¿de cuál año, Te digo el tiro, del 900 después de Cristo hasta el 1600 aproximadamente. Y como les decía, todo esto todavía existe. La gente hace unos tours por México y por todos los países donde se encontraba la cultura maya, y se pueden sacar fotos en las escaleras de estos templos o justo abajito. Porque si se fijan bien son muchas escaleras, entonces nadie va a querer subir hasta arriba. O a lo mejor alguien sí va a poder, pero no sé si los dejarán entrar a los templos. Analí está levantando una manito, ¿quiere decir algo? Que me da risa la escultura aquí abajo, porque está como que ahí echado. Ah, sí. Sí, bueno, hay distintas culturas que hacen distintos tipos de escultura, pero los temas son más o menos parecidos. Siempre, en todas las culturas, te aseguro que siempre está el caballero acostado, pero en distintos estilos, porque todas las culturas tenían una forma particular de hacer el arte. Está bañándose, dice Leonardo. A lo mejor era una persona que estaba modelando ahí y el escultor simplemente hizo su trabajo. Nunca lo sabremos porque no tenemos a quién preguntarle. Ay, que son divertidos, chiquillos. Ya, sigamos con el tema. Y bueno, ya vimos que en esta geografía tan particular habían tierras altas, ¿cierto? Y tierras bajas. Y que al mismo tiempo, entre medio de estas tierras altas y tierras bajas, también estaba la selva. Entonces, con esta diversidad de climas y de tierras, ustedes me preguntarán, profe, ¿y cómo se alimentaban los mayas entonces? Porque había mucha selva entre medio. Entonces, ¿cómo lo tuvieron que hacer? Los mayas se vieron obligados a despejar la selva, primero, para poder construir sus ciudades y estos grandes templos que ustedes pudieron ver anteriormente. Y segundo, para poder cultivar sus alimentos y poder sobrevivir al entorno. ¿Y qué hicieron ellos para cultivar la tierra? Para poder despejar la selva, porque recordemos que la selva tenía muchas plantas, mucha vegetación y casi nada de espacio, ¿cierto? Entonces, lo que empezaron a hacer los mayas fue empezar a abrir claros en el bosque. ¿Qué quiere decir esto? Que empezaron a cortar los árboles. Eso significa abrir claros en el bosque. Empezaron a quemar las ramas de los árboles que cortaban y los troncos. Y conservaban estas cenizas para utilizarlas como abono en los cultivos que iban a hacer después. Y a este tipo de sistema lo vamos a conocer como tala y roza.
Y luego, ¿qué hacían? Luego, ya cuando habían cortado los árboles, habían quemado los troncos y las ramas, ¿cierto? Ablandaban la tierra con unos palos, hacían agujeros y luego de hacer los agujeros ponían las semillas. ¿Las semillas de qué ponían? Ellos plantaban maíz, mandioca, porotos, ají, calabazas y así iban fabricando la tierra donde iban cultivando. Esto lo vamos a conocer tanto como tala y rosa como milpa. Analí, ¿qué estaba mostrando ahí? Porque estaba mostrando juguetes. Nada. Ah, ya. Eso para después, corazón. Ok. Pero está Ya, muy ya. bonito. Está muy bonito. Gracias. Bueno, acá yo les puse la imagen para que ustedes observen todos los procesos que hacían los mayas para poder cultivar y al mismo tiempo para poder construir sus grandes templos y sus casas. Chiquillos, después ven lo del juguetito, por favor. Ahora estamos en clases de historia. Y bueno, si se fijan en la parte izquierda, acá se encuentran algunos hombres talando el bosque, que es el primer paso. Talaban este bosque, cortaban los troncos y las ramas, quemaban la superficie, luego guardaban todas estas cenizas, las utilizaban como abono y luego cuando ya tenían todo listo, empezaban a cultivar. Y ya la parte derecha es cuando ya la tierra está lista para cultivar y si se fijan bien, ahí hay una plantación de maíz, hay una choza, que es una especie de casa, y ahí hay 2 personas sembrando y arando la tierra. Ese era todo el proceso que tenían que hacer los mayas para poder cultivar la tierra. Choza es una especie de casa. No, Rafaela, en ese tiempo no hacían papel. Solamente quemaban los troncos y las ramas y las transformaban en ceniza para utilizarlas de abono para las plantas. Y bueno, chiquillos, hasta acá, llegando hasta acá, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasaba con toda esta tierra? Pasando por todo este proceso tan desgastante. ¿Qué pasaría con la tierra acá? Con el ambiente también. A ver, Rafael, que está levantando la manito. ¿Qué opina usted? Lo que se me ocurre que como quemaban la madera después para la ceniza, se podían quedar sin madera. Ah, claro. Buena observación. O también lo otro es que el fuego podría expandirse y quemaría todo. Ah, sí. Yéndonos ya a un escenario más catastrófico, sí. Pero eso no te puedo confirmar si pasó o no pasó. No. No nos cuentan eso en esta historia. A ver, David. Pero Ay, perdón, Rafael. yo creo que si también podrían hacer más chozas y se le acabarían la madera y la paja. Claro. Porque después si quedarían más chozas no habría esos elementos. Tendrían que ir a conseguir y cultivar. Claro. Muy bien, David. Analí, ¿qué piensa usted que pasa con la tierra acá? Creo que con la tierra acá creo que es casi la misma pregunta que mi compañero Rafael, que podría expandirse el fuego y tipo quemar los alimentos, podría quemar al señor que está por acá, tipo, no sé qué está haciendo, pero parece algo. Y la choza acá se podría quemar si estuviera con una mujer y un niño. Ah, claro. En esos tiempos Sería, también.
En el fondo lo que ustedes me están diciendo que este proceso era sumamente peligroso, ¿cierto? Porque primero tenían que cortar todo, o sea, no todos los árboles, pero sí gran parte de los árboles, y después los quemaban. Entonces era un proceso sumamente peligroso para las personas que lo hacían. Y bueno, a ver, Mati, ¿qué piensa usted de este proceso? ¿Yo, Miss? Sí. Sí, usted. Todo, yo pienso que estaría mal esto porque una ¿cómo se llama? Están dañando como el medio ambiente, Ujú, o estaban, bueno, igual estamos, y claro. ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, Ah, no se preocupe. una, una pienso que está mal porque están dañando el medio ambiente, Ujú, porque están causando mucho humo, todo eso, y dos, porque se puede incendiar todo el bosque. ujú. Muchas gracias, Mati. Tía, dígame. Yo pienso que a mí me encanta cuidar el medio ambiente y siento que lo que hacían no está bien y está muy mal, pero si lo hacían por algo bueno está bien, pero si lo hacían por algo malo está malo. Ah, claro. Mira, te cuento. Y para todos igual, los mayas encontraron este tipo de procedimiento porque, como les conté anteriormente, había mucha diversidad de tierras. Entonces, habían tierras donde sí se podía cultivar, que no eran tantas, y habían tierras donde no era tan fácil cultivar. Y entre medio, aparte, estaba la selva. Entonces, ellos de alguna manera intentaron sobrevivir de esta manera. ¿Y por qué les preguntaba esto? Y es que esta forma de trabajar la tierra que tenían los mayas iba desgastándola a través del tiempo y demasiado rápido, por lo que las familias tenían que rotar y cambiar las zonas de cultivo año tras año, porque para un año les servía, pero al año siguiente ya no crecía nada. Tengo un poco más de ya, pues. ¿Se fijan? Habían un año en que les servía porque las plantas crecían, pero al año siguiente ya no crecían. Entonces, las familias, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir y volver a hacer el mismo proceso con otro pedazo de tierra para volver a cultivar. Pero eso no es que lo hicieron con maldad o por querer, simplemente lo hicieron para sobrevivir. Por eso yo les preguntaba eso. Y bueno, acá los productos que se cultivaban mayormente serían vegetales, algunos frutos silvestres, y aparte, no es que ellos vivieran solamente del cultivo, ellos también salían a cazar animales, incluso extraían miel de algunas colmenas y pescaban en los lagos, los ríos y las costas. Rafael quería decir algo, está levantando la manito ahí. Profe, lo que yo no entiendo de los mayas, que se cambiaron para ponerlo a cultivar en otra zona, pero en vez de tomar un poco de agua del río y ponerla, quizá ahí crecería. Ah, claro. Lo que pasa, Rafael, es que para que las plantas puedan crecer, no solo se necesita sol y agua, también está el factor de la tierra, que no todos los consideramos. Es que en una tierra fértil van a crecer las plantas. ¿Y qué pasaba con todo este proceso? La tierra al final se desgastaba tan rápido que se volvía infértil. Por lo tanto, aunque los mayas le echaran mucha agua, trajeran agua del río, aunque las pusieran al sol, las plantas no iban a crecer porque esa tierra ya no servía. Estaba muy desgastada por todo este proceso.
Porque primero cortaban los árboles, recordemos, luego quemaban eso encima de la tierra y luego cultivaban. Entonces ya la tierra, después de todo ese proceso, ya no servía para las plantas. No tenía nutrientes para que las plantas pudieran crecer. Claro, acá el David me dice, se necesita agua y sol para que las plantas crezcan, pero aparte, las plantas necesitan la tierra con minerales, ¿cierto? Con nutrientes para que las plantitas puedan crecer. Y Pía, cuéntenos. Hablando de las plantas, papá dijo para que las plantas no le entre nada, papá le echó jabón. Oh, ¿y funcionó? No, se murió la planta. Pucha, pero bueno, ahí tienes un dato extra que ya sabes que no hay que echarle jabón a las plantas, porque se mueren. Rafael quería decir algo. Sí, profe, y eso, si no me equivoco, Porque era que eso también se lo llevaban, que no tenía más nutrientes porque cortaban árboles y todo eso. y aparte lo quemaban. Sí. No solo quemaban los árboles, sino que quemaban la tierra para que quedara lista para el cultivo. Pero ¿cómo se le ocurre quemarla en vez de arrastrarla ahí o sacarle todo? Lo que pasa es que ellos no tenían los conocimientos que nosotros tenemos ahora sobre las plantas. Por eso nosotros ahora decimos, oh, pero ¿por qué hizo eso? No, pero qué maldad. Bueno, en Sí. esos tiempos no se tenía el mismo conocimiento que tenemos ahora nosotros sobre las plantas. Analí, cuénteme, antes de que se acabe la clase. Si estamos hablando nosotros ahorita de las plantas, yo sembré una mata en mi anterior casa, o sea, bueno, no en mi anterior casa porque yo estaba en un departamento. Sembré una mata no sé si acá en mi país le llamamos caraotas, no sé si a ustedes se la... ¿Qué es eso? ¿No saben qué? No, yo al menos no sé, pero lo podemos averiguar para la próxima clase. Bueno, ya- para que sepan. Mándame el nombre, yo lo averiguo. Se lo voy a poner en el chat porque, o sea, ustedes se Por dicen favor. Ya, Ya se lo muchas mando. gracias. Muchas gracias, chiquillos. Ya se nos va la clase. Analí, anote rápidamente antes de que se nos corte. Y bueno, chiquillos, espero que estén súper bien.